El enemigo como hace que ciega a la gente se cree que como tú estabas diciendo, que van mejorando, pero es todo lo contrario porque te vas amarrando cada vez más en ese mundo donde él quiere amarrarte cada día más. Y en el momento menos oportuno, él mismo te da el cantazo. Porque vale la pena entregarle todo al Señor. Pues, wow. Mira, vale la pena entregarle todo al Señor porque es donde todo cobra sentido. Mira, si hay una de las cosas que hace sentir al ser humano miserable y quizás que ha perdido el tiempo, es no encontrar su propósito en esta vida. Bienvenidos a este canal Luz y Esperanza en Cristo con un nuevo episodio donde veremos cómo Dios trabaja en la vida de un hombre. Un hombre que en su mente no estaba Dios, pero en la agenda de Dios él estaba. Pero antes de continuar me gustaría que te suscribieras y le dieras a la campanita. Y para continuar en este día con nuestro hermano José Rivera. José, Amén. ¿cómo has estado en el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad? Y gracias a Dios porque sabemos que esto va a llegar a la audiencia que tenga que llegar. Y eso, ¿verdad? Como tú decías, quizás no estaba en mis planes, pero en los planes de Dios sí estaba. Y te doy gracias también a ti por la oportunidad. Amén, amén. A Dios la gloria. Dios es Amén, bueno, Dios es amén. bueno. Siempre, todo el tiempo. Dios coge gente sencilla y humilde para glorificarse a través de esas personas. Amén, Pablo decía, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a quienes a los sabios de este mundo. amén. Así que José, gracias por estar aquí con Un nosotros. placer, un placer. A pesar que recortaste hoy mucho. Sí, pero, ¿verdad? Siempre sacamos, ¿verdad? Amén. Una oportunidad y, ¿verdad? Y hacemos el esfuerzo extra cuando son cosas para Dios. Amén. José, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Dónde te formas? Pues yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Nacido en Ponce, criado en el pueblo de Santa Isabel. eh, y básicamente ahí, ¿verdad? Me desarrollé hasta los 33 años, que es donde, ¿verdad? Dios me trae aquí a los Estados Unidos. Entonces naces en Ponce, pero te crías en Salinas. No, nazco en Ponce y me crío en Santa Isabel, En Santa porque, ¿ves? Isabel, Santa En Isabel. Santa Isabel pues no había, ¿verdad? No hay hospitales de parto. Ok. Pero era natural de, ¿verdad? De Santa Isabel, nacido en Ponce. ¿Y en tu crianza cómo fue? Pues mi crianza fue, ¿verdad? Básicamente normal, dentro de, ¿verdad? Criado en un núcleo familiar estable de madre y padre, ¿verdad? Eh, no éramos clase baja, mi Ok. papá tenía un buen trabajo, no nos faltó nada, gracias a Dios. Fui criado, ¿verdad? Y educado en escuela pública, pero básicamente una niñez normal dentro, ¿verdad? Dentro de lo que es el núcleo familiar y estable. Entonces te criaste en un hogar funcional, Sí, con ambos padres, con ambos padres, padres presentes. siempre. ¿Y llegaste a estudiar? Sí, fui a la universidad, ¿Y qué estudiaste? estudié ciencia. Ciencia. Quería ser veterinario, pero eh, por misterios del Señor, ¿verdad? También era barbero y pues a Dios le plació dejarme como barbero, Entonces eres barbero actualmente. barbero de profesión actualmente. José, y antes de conocer a Cristo, ¿qué tú hacías? ¿De dónde Dios te saca? Pues como te explico, antes de conocer a Dios, ¿verdad? Era un niño normal, eh, de buenas notas. Mi padre, ¿verdad? Ambos tenían trabajo, mi papá tenía un buen trabajo, mi mamá también. Mi papá era un hombre bien estricto y era, ¿verdad? Por la regla, como con buenos valores. Ok. Pero ¿qué pasa? Eh, en el mundo vemos de todo, ¿verdad? Y no todos somos perfectos. Y siempre mi papá me estableció unos límites y dentro del respeto que uno le tiene a sus padres, pues había límites que uno no se atrevía a cruzar. Pero luego que a los 18 me decido ir de mi casa, me caso, ya yo era cabeza aparte. Y Ok. ahí es donde empieza, ¿verdad? Mi nueva etapa y quizás
ese deseo que estaba reprimido dentro de mi hogar de experimentar cosas que, ¿verdad? Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son de muerte, ¿verdad? Y no necesariamente es una muerte física, Sí, que aunque sabemos que es un versículo que puede ser por vía doble, sí. pues en el caso mío, Dios tenía reservado, ¿verdad? El guardarme de esa muerte física y una muerte también espiritual, pero yo no lo entendía. So, comienzo a, a involucrarme, ¿verdad? Ya era barbero, estudiaba. José, pero te vas de tu casa por lo estricto que es tu papá a temprana Sí, edad. me voy a temprana edad por ciertas restricciones, ¿verdad? Porque mi papá, dentro de lo que a él le parecía, pues era estricto con nosotros. Y yo busqué eso como un escape, si Ok, vamos a ok. decirlo así. Y, ¿verdad? Ya tenía novia. Algo que él me dijo, que, ¿verdad? Como dice la Biblia, no menospreciemos el consejo de nuestros padres, ni de los ancianos, Sí, porque ellos han vivido más que nosotros. Y él me dijo en un momento un consejo: ten cuidado con las decisiones que vas a tomar, porque tienes trabajo y tienes carro y tienes novia. sí. Y yo estaba estudiando. So, yo tomé, dentro de ese consejo, tomé una decisión a medias, Amén. porque no dejé de estudiar, Sí, sí. pero sí me fui de mi casa, porque me creía autosuficiente ya y bastante hombrecito como para asumir, ¿verdad? Lo que me correspondía. Entonces te vas a los 18 años y ¿qué empiezas a hacer? Me caso con, ¿verdad? Me voy a vivir con mi novia. ¿Te casaste o no? No, me voy a vivir. A Uno dice convivir. se casa, Ok, ¿verdad? sí. Pero me fui a vivir con ella. Estaba estudiando en la Universidad Católica. Y ahí, ¿verdad? En el pasar de los años, no fue como que me fui de mi casa y me volví, ¿verdad? Loco, sino que en el pasar de los años uno va conociendo personas y va experimentando, ¿verdad? Y experimenté, llegué a fumar, no me gustaba, o sea, no, nunca cogí ese Pero vicio. fumar qué. Marihuana llegué a fumar, pero Pero, no, ¿cómo te digo? No era, probé, no era ok. que nunca compré, ni, no, nunca me gustó eso, pero sí experimenté, ¿verdad? Lo que se sentía. Pero hubo un suceso en tu vida que te llevó a hacer eso o no. No, simplemente como, por eso te digo, por curiosidad. Ok. Hay cosas que nosotros eh, nos reservamos de hacer hasta que tenemos una oportunidad, pero guardamos como esa curiosidad Sí. que nos deja ver que, y cómo es esto, ¿verdad? Que por eso es que hago uso de base este versículo. Hay caminos que al hombre le parecen correctos y quizás hay curiosidades que pensamos que no van a llegar lejos, pero nada comienza grande, todo comienza, ¿verdad? Con cosas pequeñas. Ok. Entonces, pruebas la marihuana, no No te me gustó. gusta y que... Luego pruebo las pastillas. eh, Tampoco era así un uso excesivo, sino como por método de recreación. Ok. Consumía alcohol, eso sí, social. No era un alcohólico crónico, como Sí, llamamos, porque eso es otra cosa. No, el no reconocerlo es un problema. sí. Y bebemos alcohol un día o 2 días, somos alcohólicos, unos sociales y otros crónicos, ¿verdad? Y yo bebía socialmente alcohol. Y todas esas cosas fueron las que tu papá te impidió hacer. Pues en mi casa, pues obviamente, el fumar, obviamente, pues no, nunca lo llegué a hacer, pero sí bebí, Ok. porque ya después de los 18 años mi papá eh, bebía alcohol, mi abuelo tenía un negocio, me daba el traguito y vuelvo y repito, el alcohol es algo legal, Sí. mi papá bebía, mi abuelo tenía un negocio, Ok. pues yo consumía alcohol porque ya era mayor de edad y tenía el permiso. Entonces, vo- Pero, disculpa que, pero dale. tenía límites, ¿ves? Como Sí, sí. te expresé, mi papá me daba una hora de llegada, yo salía a los paris, pero mi papá me daba una hora de llegada porque yo andaba en un vehículo. Sí. Y mi papá me dijo, no, a mí me decía, tú puedes salir, pero a las 12 tienes que estar el carro aquí. Y muchas veces llegaba a las 12 y me iba con otra persona.
Dejabas el carro y Dejaba el carro volvías y porque te... el límite que él me ponía era que el carro estuviese ahí y yo decía, pues llevo el carro y me voy de nuevo. No eras tú, era el carro. Exacto. Hasta que un día, pues, como te digo, todo comienza pequeño, ¿verdad? Empecé a llegar más borracho que antes y llegaba tropezando lo hacía socialmente, pero él vio como que un momento de su vida reacciona y dice, espérate, aquí el hombre soy yo, ¿cómo es posible que tú llegues más tarde que yo Sí. y borracho? No, no, no. Un día llegué a las 12 y me estaba esperando un carro y él salió por la puerta y me dijo, ¿para dónde tú vayas? No, que voy para La Guancha en Ponce con unas amistades y unas ¿Y qué muchachas. es la guancha? La Guancha era un centro como de recreación que la gente iba a beber y él me dijo, no, no, tú dale para adentro, tú no vas Ok. para ningún lado. Y de Pe- aquí tú no me llegas más después de las 12. Pero eso es antes de los 18, ¿verdad? Sí, ahí yo vivía en casa todavía. Eso fue ya después que cumplí los 18, sí, recién cumplidos. Ya estaba en la universidad, usted sabe que uno se graduó en mayo, Sí. ese tiempo de vacaciones, estaba para entrar a la universidad, ya tenía mi carro pues salía en mi carro y él me decía, no, a las 12 aquí. Entonces probaste la marihuana, las pastillas, el Ahí alcohol todavía no había experimentado con nada de eso, todavía. sino había probado, pero no me gustó, No. solamente estaba con el alcohol ¿verdad? Y jangueaba en la calle y tenía mis noviecitas. ¿Qué es janguear? Salir, la verdad, como decir, vamos para el party, en tal lado hay un party, vamos para allá, en tal lado hay otro party. Ok. Y ya uno sabe que cuando llegaba el fin de semana, típico boricua, uno decía, ¿a dónde voy? Pues vamos para tal lado, ¿a qué hora nos vemos? A tal hora, pues dale. Y hacíamos eso, pero dentro de lo que me era permitido, Sí. yo decía, entre a las 12 tengo que estar en casa. Y muchas veces me tenía que ir a mi casa porque antes que, ¿verdad? Cuando el party estaba bueno y estaba luchando con esas restricciones. Sí. Joven al fin, ¿verdad? Estaba dentro de una casa y me costaba asumir ese límite. Sí, sí. Entonces ya cuando estás solo. Ya cuando estoy solo, que me caso, ahí los límites los pongo yo, porque yo estoy en mi casa, ahí empiezo a salir y me amanecí hasta el otro día, ¿verdad? Y no había límites porque estoy en mi casa, el hombre de la casa ahora soy yo. ¿Te amanecías solo o con tu mujer? Pues fíjate, muchas veces salía con ella y otras veces con mis amistades porque tenía caballos y también fui gallero en ese tiempo, cosa que, ¿verdad? Que como te dije en el principio, todo empieza por Oh, cosas pequeñas. ¿y qué más hacías, José? Pues me fui como que, ahora que, ¿verdad? Que estoy en esta etapa de mi vida, he identificado ciertas cosas que fueron claves ¿verdad? En mis consecuencias. Sí. Y fue que me casé con una mentalidad de soltero. Ok. Entonces, pues sí, compartía y salía ¿verdad? Con la que era mi esposa en aquel momento, mi pareja, pero habían días que quería experimentar con mis amistades que, ¿verdad? Irme de jangueo soltero, iba a la gallera y luego nos íbamos a beber y por ahí empezaban, ¿verdad? Los problemas en el hogar porque no había, Dios no estaba en el centro. Sí. Entonces tú hacías lo que te daba la gana a pesar que estabas viviendo una mujer. Prácticamente. Prácticamente hacía, ¿verdad? El hombre de la casa era yo y si yo quería que eso fuese de esa forma, era de esa forma. Y ve, obviamente eso trae conflictos porque, ¿verdad? Eh, estoy haciendo lo que me parece correcto. Sí, sí. No lo que era correcto, pero dentro de mí hacía lo que me parecía correcto hacer. ¿Y qué más llegaste a hacer? Pues entonces ahí, ¿verdad? Luego de, al pasar los años, yo seguí estudiando en la universidad. Yo vengo a tener mi primera hija a los 5 años luego de estar casado. ¿Con ella misma? Sí, no tuvimos hijos rápidos, eso, Sí. eso nos permitió estudiar a los dos. Ya como a los 23 Ya a años los eres... 25 tengo mi Ok. primera hija. Eh, no sé exactamente a qué edad yo empecé a experimentar con otras sustancias, pero como te digo, empecé poquito, ¿ves? Y luego en forma de recreativa, ¿ves? Todo tenía que ver con el jangueo, el alcohol y duramos hasta el otro día. Y todo eso tú lo hacías en Santa Isabel. Sí, Tú te paseabas por Santa Isabel. sí, Salinas, Cuamo.
Guayama. No solía visitar sitios que no, Conocí. donde no conociera personas. ¿Y tenías barbería entonces o no? Sí, en Santa Isabel. ¿Cómo era la vida del barbero? Allá ninguno le servíamos al Señor, todos jóvenes. Casi todos estábamos casados también, fuera de la casa de nuestros padres. Usualmente, ¿verdad? Éramos un grupito. Éramos los galleros, todos los Sí, barberos éramos los galleros, todos íbamos a la gallera, nos íbamos a janguear, siempre nos manteníamos unido. unidos, sí. ¿Llegaste a vender drogas? Pues sí, no es algo que me Con- enorgullece ni el cual me siento, ¿verdad? Bien en decirlo, pero sí. ¿Y cómo llegas a ese momento? Porque me estás diciendo que estás estudiando una carrera en ciencia, eres barbero. ¿Cómo llegas al momento de vender droga? ¿Hubo una Eh, necesidad en ti o querías Pero la experimentar? ambición, La creo que ambición. la ambición, ¿verdad? El deseo de superación de la manera incorrecta. Estaba estudiando, era barbero, Sí, tenía la responsabilidad de un hogar y hay una frase que en la Biblia dice que cuando la analizamos detenidamente es una frase demasiado, ¿verdad? Cierta. El sí. ojo no se cansa de ver ni el oído de escuchar, ¿verdad? Y en el buen latino, ¿verdad? Nosotros decimos, mientras más tenemos, más queremos. Más que- Y yo entiendo que no tenía la necesidad, pero más bien lo hacía por sentirme como importante Ok. o decir, ser reconocido por algo, ¿ves? Tener respeto en la calle. No, no lo veía así. Nunca fui un muchacho de problemas ni de establecer un respeto por, por estar buscando problemas en la calle. Por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que le gusta el respeto de que, Sí, pues, le tiraron tiros aquí, no era un hombre de eso. ok. Era un muchacho inteligente, pero con deseos de experimentar cosas que quizás me llenaran el ego. El ego. Pero no era con ese sentido de poder en ese sentido, sino más bien de que me llenaran el ego y por dinero. Pero tener una mujer y un hijo, ¿no te llenaba el ego? Sí, pero como te digo, el ojo no se cansa de ver Sí. ni el oído de La escuchar. ambición Y, quiere y más. claro, y ¿Y muchas veces, ¿verdad? Ella me decía, tu mujer? sí, porque ella nunca estuvo de acuerdo con eso. Ella me decía, ¿qué van a decir si te cogen preso? Muchacho que está estudiando, un profesional haciendo, eran cosas como que no cuadraba una No, cosa no, con no, otra. no tienen lógica. Sí, yo proyectaba ser un hombre o un muchacho de bien, pero dentro de lo que la gente no sabía, estaba haciendo algo que no estaba bien. De frente eras alguien y de espalda hacías Claro, cosas que de frente no se veía. exacto. Entonces, como no tampoco no era un muchacho problemático, ni andaba por ahí, andaba con una arma de fuego, Sí, nada de que eso, sino que era un muchacho sociable, eh, me desenvolvía bastante bien y aparentaba que yo tenía el control de la situación, sí. porque eso es lo que el enemigo te hace ver, que todo está bien, que tú tienes todo bajo control y que las cosas en vez de empeorar, estás creciendo y vas mejorando, pero no es así. No. El enemigo como hace que ciega a la gente se cree que como tú estabas diciendo, que van mejorando, pero es todo lo contrario porque te vas amarrando cada vez más en ese mundo donde él quiere amarrarte cada día más. Y en el momento menos oportuno, él mismo te da el cantazo. Así ¿Y mismo es. tu padre lo sabía? No, nunca lo supo. Hasta donde yo sé, ¿verdad? Sí. Mi papá es un hombre conocido en el pueblo. Mi abuelo también, porque tenía negocio. Pero una vez que te vas de tu casa, empiezas a hacer todas esas cosas. ¿Cómo eran las conversaciones con tu padre? Pues mira, mi relación con mi papá era una relación de un padre estricto con un muchacho. Eh, no se cuestionaba mucho, era lo que él decía. Y no era una relación de yo establecer una conversación por 5 o 10 minutos,
15, 20 minutos. Pero sí mi papá, siempre que veía que había una situación dentro de mi casa, Estaba me presente. decía, los problemas se resuelven en la casa. Y, ¿verdad? Y muchas veces me iba a dormir a la casa de él y él me decía, no, vete para tu casa, los problemas del hogar se resuelven en el hogar. Dentro de la capacidad y la conversación que teníamos, siempre él me daba buenos consejos. ¿Tú crees que la forma de ser de tu padre te llevó a hacer esas cosas? Ser estricto, muy estricto. Y no haber un balance. Pues sí, en algún momento de mi vida yo se lo expresé y pues él me notificó, ¿verdad? Eh, 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 en una etapa de mi vida, eso te lo Sí, cuento más adelante, pues él me dijo, yo fui así con ustedes porque tenía miedo que se me perdieran. Por eso es que la Biblia dice, nuestros padres nos corrían como les mejor les parece, parece. ¿verdad? No hay un manual para ser padre, Sí, ¿verdad? sí. Y claro está, mi papá no es cristiano. O Ok. sea, mi papá es un hombre, ¿verdad? Que eh, trabajador, un hombre que le gustaba hacer las cosas bien, pero Sí. no tenía una base, ¿verdad? Que le guiara, ¿verdad? A darle unas instrucciones para cómo criarnos a nosotros. Sí. La preocupación de él era que tú no llegaras a esos caminos, pero como quiera llegaste, pero cuando estabas en esos caminos, que estabas solo, ¿qué pensamientos te venía a tu mente de tu hogar? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo eran tus padres de responsables contigo? La mujer que tiene, el niño. Así, Pues mira, ahí es que entra lo que no se ve, lo que no se ve. ¿verdad? Esto yo creo que es una frase muy común dentro de Sí, los que aún tienen fama, de los que tienen dinero, de los que dicen cuando yo tenga fama, dinero, casa y un hogar, soy feliz, ¿verdad? Y yo tenía ya un hogar, eh, por decirlo así, tenía fama, me sí, conocía mucha gente, ella me decía, pero ¿por qué todo el mundo te saluda? Aún, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle por cuestión de privacidad. Cuando se hacían fiestas patronales, ¿verdad? sí. Aún artistas me mandaban a buscar. Ok, Y ella me decía, ¿por qué todo el mundo te busca? Y tenía, ¿verdad? Me conocían mucho, estudiaba, estaba desarrollando una profesión, me estaba yendo bien, ya tenía mi primera hija, luego mi mente no es infiel, a los 6 meses ella me dice que está embarazada de nuevo, ok. eh, pero había algo, para hacerte el cuento largo corto, pasaron los años, ya mis niños tenían 2 y 1 añito, Sí, empieza en mí algo dentro de mi cabeza a retumbar y era una frase que decía, tú no eres así. Y tenía muchos amigos, yo vestía bien, sí. siempre tenía un par de tenis nuevos, uno nuevo viernes, uno sábado, uno domingo, salía, hacía cosas que a los demás les llamaba la atención y económicamente algunos no podían hacer. Sí, tú estabas bien económicamente y te complacía en lo que tú quisieras, Sí, exactamente, dentro de mi capacidad tuve lo que quise, pero cuando se cerraba la pero puerta, cuando se cerraba la puerta, que me acostaba, lloraba. Y le decía al Señor, yo no soy, tú sabes que no soy así, porque yo contestaba a esa voz que me decía, tú no eres así. Porque hay una cosa bien cierta, y la quiero darle énfasis a eso. sí, La Biblia dice, tú tienes el poder de la vida y de la muerte en tu lengua. sí, Y a mí desde pequeño me decían, este es un muchachito bueno, porque yo era un chamaquito bien tímido, sí, de buenos modales, de buenas notas, y siempre me decía, este es un muchachito bueno, y eso se me quedó dentro de mi grabado, sí, cabeza. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a vivir esta vida de doble, ¿verdad? Doble vida, había un confrontamiento entre mi consciente y mi subconsciente. Algo que me decía, todo está bajo control, te está yendo bien, pero hay algo que me decía, tú no eres así. Y empezaba esa batalla que muchas veces me ganaba y yo sí. salía llorando y me hacía decirle al Señor, aún sin conocerlo, ni servirle, Dios mío, ayúdame a salir de esto porque tú sabes que yo no soy así, Entonces, eras un payaso. prácticamente. Cuando se cerraba la puerta, como muchos cantantes, Mm, como tú lo decías, nadie sabe
lo que vive esa persona, porque de frente, Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de un ser humano, ¿verdad? Nada más sí. que el que lo piensa. Y la única felicidad la da el Señor. Más nadie da felicidad. El dinero no da la felicidad. Fíjate, me llama mucho la atención que cuando tú entras a las redes sociales, dale, invierte aquí, invierte allá, haz esto, aquello. Pero todo lo que te abran es temporal, es pasajero. Nadie te dice invierte en el Señor. Invierte tu vida en las cosas del Señor. Jesús lo dijo, no hagan tesoros en la tierra, sino donde, En el cielo. en el cielo. Y eso es algo que llena el ego del hombre. ¿Qué pasa? El pensamiento, como te repito de nuevo, el hombre hace un plan que parece que es correcto y tú dices, bueno, cuando tengo una familia, luego tengo esto y luego tengo esto y soy feliz. Sí, Pero ¿qué pasa? Hay algo dentro del ser humano que no lo llenan nada material. Y ahí es donde empieza la búsqueda para llenar ese espacio. ese Y vacío. empiezas tú a buscar, pues entonces voy a buscar algo más allá que me haga feliz. Y lo buscaste y te diste cuenta que tampoco es eso. Ah, pues déjame buscar, creo que es esta otra cosa. Y vas detrás de ella, la alcanzaste y también te das cuenta que no es feliz. Y va pasando el tiempo y tú estás luchando con ese sentimiento Sí, que como, ¿verdad? Como tú bien decías, en el día todo estaba bien, ante los ojos de los demás todo estaba bien. Quizás habían amigos míos que decían, yo quiero vivir como él, pero nadie sabe lo que yo estaba pasando sí. en mi interior. ¿Eh? Nadie sabe lo que había, como decía una frase, si la almohada hablara. Porque cuando llegaba ese, se apagaba el telón, se Sí, acababa la fiesta, que yo abría los ojos en mi cama, empezaba esa batalla espiritual entre tú no eres así, pero esto mañana se te va. Tú no eres así y esto mañana se sí. acaba. Y entonces ahí empieza esta pelea como que yo todavía lo puedo resolver. Ok. Lo interesante es que exteriormente proyectabas algo, pero interiormente eras otra cosa. A lo mejor los amigos tuyos a lo mejor te envidiaban. Ya, yo quiero tener lo que él tiene. Pero no sabían que interiormente tú estabas sufriendo. Tenías vacío. Totalmente cierto. ¿Y qué pasa? Muchas veces ese vacío no lo sabemos Llenar. llenar ni expresar. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ego del hombre. El ego. ¿Verdad? Una de las cosas que nos enseña, machos, los hombres no lloran, no puedes mostrar debilidad, ¿ves? Y tú quieres proyectar que todo está bien cuando realmente no lo está. No está. Y llega un momento que ese sentimiento, tú quieres que ya cese de estar dentro de ti. Tú quieres ver cosas nuevas, tú quieres experimentar un cambio. Ahí es donde yo me doy cuenta, porque mi relación matrimonial estaba totalmente destruida. Sí, Ya los problemas habían pasado, ¿verdad? Escalado de niveles. Ya mis niños están cogiendo edad, ¿verdad? Uno tenía 5 añitos, mi niña mayor tenía 6. Y ahí es donde empieza la batalla, que yo digo, el punto culminante. sí. Porque ahí empieza mi conciencia a decir, ¿y qué van a decir tus hijos? Porque ya están teniendo conciencia de qué está bien y qué está mal, si te siguen viendo en este camino. Ese es el ejemplo que tú le quieres dar a tus hijos. Ve, había un hombre interior llevándome por el camino correcto y había una batalla de que lo suelto o tomo una decisión o sigo viviendo como estoy. Y ahí es donde empieza la batalla. Y entonces mi matrimonio estaba ya totalmente destruido. Y ahí es donde, ¿verdad? Se pone la cosa como color de hormiga. Entonces, esa batalla, el hombre te decía, sigue por este camino, pero la otra voz te decía, coge por este. Exactamente. Y tu matrimonio Destruido. destruido. Pero te llegaste a separar de ella. Sí. Empieza Dios a tratar conmigo. Pero antes de tocar eso, Ujú, ¿qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes mirándome a la cama ahí, a la cámara, ujú. que están pasando por lo mismo que tú y que todavía tienen la oportunidad de salvar el matrimonio? Pues mire, mi consejo a cada una de las personas que pueda ver este video, no importa la edad, sea joven o sea adulto, hay una sola entidad que
lo puede todo y ese es Dios. El hombre sin Dios es un ser irracional. El hombre sin Dios no, es como un barco que no sabe a dónde va. El hombre sin Dios es como, ¿verdad?, un vehículo sin tener una dirección a dónde se Sí, dirige. La mejor solución no es tu intelecto, la mejor solución no es tu dinero, la mejor solución no es tu apellido, a qué familia tú pertenezcas. La mejor solución y la única que puede darle un giro totalmente a tu vida se llama Dios. amén. Es la única solución. El todo del hombre, dice la Biblia, que es Dios. Es Dios. José, ¿cuál fue el momento donde entendiste que necesitabas a Dios? Pues cuando llega a este punto que ya el matrimonio estaba totalmente destruido, eso fue. Destruido es que ya se fue tú te fuiste de la casa y Sí, ella se llega a queda. este punto donde esto fue exactamente en marzo del 2015. Yo decido, ¿verdad? Ya no había remedio y nos separamos y yo regreso a la casa de mis padres Sí, y totalmente destruido, brother. Anen, yo creo que si hay algo que me ha tocado vivir y cargar con eso es por una mala decisión, es ver cómo mis hijos se criaron fuera de mi matrimonio. sí, Porque dentro de ese escenario y dentro de esas satisfacciones que yo pude tener, lo que nunca vi era que ese momento iba a llegar. Porque el enemigo no te dice cuál es tu desenlace. sí. El enemigo te dice, vívete el momento y logra que te desenfoques de lo importante que es el hogar. Pero, Y yo nunca vi llegar ese momento en el cual yo tenía que salir de ese hogar y ver a mis hijos decir, no te vayas, papi. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mi hogar, donde yo me crié, no fue un hogar donde yo experimenté eso. sí, So, yo pensaba que eso en mi vida no iba a suceder. Cuando eso sucede, eh, es donde yo tomo las riendas de mi vida y sí, decido asumir una responsabilidad, pero había una esperanza que me quedaba y era Dios. Y yo decido, no físicamente, sino en mi interior, buscar a Dios. Porque fui instruido, ¿verdad? Dentro de lo que mi mamá, dentro de su capacidad, ella siempre me habló que había un Dios y hice la comunión, hice la confirmación. Sabía que había un Dios, había escuchado que había Dios, que había un había Dios. un Dios que te ayudaba cuando tu vida o tus cosas estaban difíciles. Y en ese momento yo dije, bueno, no hay, yo creo que esta situación que yo estoy viviendo hoy en día no es la peor que he vivido en todas las etapas de mi vida. Porque dentro de situaciones difíciles, el hombre le hace promesas al Señor que no le cumple y muchas Sí, veces le decía al Señor, si tú me sacas de esta, yo te sirvo. Y Dios en su misericordia me sacaba y se me olvidaba. conociendo el fin. Exactamente. Porque el hombre cree que es fuerte por su Sí, propia fuerza. sí, Entonces, cuando ya llegué a esta etapa de mi vida, que yo llego a mi casa, que estoy enfrentando lo que nunca vi, es donde empiezo a decir, bueno, me queda una carta y se llama Dios. Y decido por mí ver y buscar quién era ese Dios que me hablaba. Y ahí es donde empieza, ¿verdad? Lo interesante, pero no lo más color de rosa, sí. como muchas veces personas, ¿verdad?, pintan que los caminos del Evangelio son los mejores, pero no es color de rosa. No, no, Esto es de valiente. de valiente. Eh, en ese mismo mes comienzo secularmente a dar clases en Coamo de, de ciencia. Y como la Biblia dice que Dios es un caballero y Él toca la puerta y si Sí, tú le abres, él Él entra. entra. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice, el mismo sol que ablanda la manteca endurece la arcilla. Cuando la situación está difícil, tú decides si endurecer tu corazón o a entregarle tu corazón a Dios. Sí, Y en ese momento difícil yo decidí darle la oportunidad a Dios. Y Dios en su misericordia y en su vamos. omnipresencia y omnipotencia usó esta mujer que nunca se me olvida, madre de una alumna mía, y llega mi salón a recoger las notas. Sí, Ella comienza a hablarme, sin saber de la situación. ella sin saber de la situación.
Cuando ella ve mi nombre, me dice, oh, tú te llamas José Rivera. Ella me dice, ¿y de dónde tú eres? Y yo, de Santa Isabel. Y ella se ríe. Y ella dice, de casualidad, ¿tú no eres hijo de Frankie Jayuyas? Así, ¿verdad? Mi papá es conocido por ese nombre allá. Y yo le dije, sí, casualmente sí, ese es mi papá. Y ella me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y me mira a los ojos y yo dije, no. Y ella me dice, yo fui la secretaria de tu papá, yo te vi chiquito a ti. ¿Y cómo te está yendo como esta experiencia de maestro? Y yo, pues, estamos ahí aprendiendo y estás viviendo con ellos. Cuando ella me hace esa pregunta, mi semblante se cambia Acá. y ella ve que me quebranto y ella dice, Sí. estás pasando por una situación difícil. Y yo le dije, pues fíjate, casualmente sí. Y ella me hizo una frase que cambió, fue un antes y un después. Sí. Ella me dijo, te voy a decir una cosa. Mira para al lado porque hay alguien que está pasando una situación más difícil que la tuya. Y mira para arriba porque hay un Dios que no te va a dejar solo. Wow. Y ella me dice, ¿yo puedo orar por ti? Yo dije, claro. Ya yo estaba buscando quién es Dios. Sí. Yo estaba buscando cómo arreglar mi vida. Ella se levanta y me pone las manos y empieza a orar por mí. Y yo me quebranto llorando, pero por dentro empiezo a sentir eso que no sentía, que andaba buscando, la paz, el gozo interior. Y empieza esta batalla entre lo humano y lo espiritual. ¿Por qué estoy llorando si me siento contento por dentro? ¿Por qué lloro si estoy sintiendo paz? Y eso humanamente no tiene razón de ser. No hay explicación. Cuando ella se fue, yo quedo impactado por la experiencia y llamo a mi mamá y le digo, mami, quiero hacerle ese retiro que tú me habías dicho. Me pasó esto y le cuento a mi mamá y dice, pues está bien. Y ahí voy a un retiro que le llaman 12 pasos, lo hacían los católicos. Retiro que me ayudó un montón y curiosamente es la única vez que he oído la voz de Dios audible en mi vida. Ahí me empiezan a tratar con, Dios usa esa herramienta para que yo pudiera identificar 12 pasos para cambiar mi vida. Sí. Porque si no, si te acuerdas, lo que yo le decía a Dios cuando me acostaba era, yo no quiero ser así. Sí. Tú sabes que no soy así. Ok, yo sé que tú no eres así. Pues yo te voy a dar las herramientas para que tú vuelvas al estado original, para que tu vida cambie. Y me dan esa lista de 12 pasos a seguir. Y el último día es donde escucho esa voz que me dice, todo va a estar bien. Y yo digo, wow, yo me estoy volviendo loco porque estaba solo. Sí. No había nadie a mi alrededor. Y yo estoy seguro que yo escuché a alguien que me habló. Y salí así por la puerta creyendo que había sido alguien que me habló y se fue, pero no. Ahí pude identificar que Dios estaba tratando conmigo. Amén. José, ¿qué fue lo más difícil que tuviste que soltar para seguir a Jesús? Wow, lo más difícil. Eh, luego de eso, eh, ahí es donde eh, la madre de mis hijos, ¿verdad? Ya estaba compartiendo con otra persona. Ahí tuvimos muchas situaciones difíciles, de las cuales estuve, caí preso como 2 veces. Sí. Y no estuve preso, recluido, ¿verdad? Por días, pero fui preso en como le llamamos, en el recinto local del pueblo. Sí. Y por misericordia de Dios, Él no permitió que yo llegara, ¿verdad? A una cárcel regional ni más allá, no, que no pasara más de ahí. Ok. Yo lo veo como un escarmiento porque el preso es el más que piensa. Y la segunda vez que lo hago, mi hermana, porque una de las cosas que tiene el hombre es que busca quien lo defienda y cómo justificar sus defectos o lo que hizo mal. Y mi hermana me dice, es que la culpa la tienes tú, porque tú fuiste el que fuiste allá. Si tú no vas allá, eso no pasa. El culpable eres tú. Y se fue. ¿Puedes decir lo que pasó o no? Una situación en la casa de ella, el cual yo rompí una puerta, ¿no? Los vecinos, fueron la policía y me arrestaron. Ok. No pasó a grave, pero ella me dice, el culpable eres tú. ¿Tu hermana? Sí. Y eso me dio en el ego, porque tú quieres, es tu familia, tú quieres que es verdad, ya no tuvo que haberle dicho eso. No, el culpable eres tú.
Y cuando se va, pues yo luego estoy en la celda pensando toda la noche. Y esa voz me decía, el culpable eres tú. El que tienes que cambiar eres tú. Tú quieres que las cosas cambien, tú eres el que tienes que cambiar. Y ahí yo decido coger como más en serio el que realmente quieres buscarle Dios o Sí. quieres buscarle Dios y todavía hacer lo que te da la gana. Estar con Dios y estar con el mundo. Exacto, no puedes decir que vas a buscar a Dios y que las cosas se vayan a resolver a tu manera. No sé si me entiende, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, al ella usar esa frase, el culpable eres tú, yo identifico que el culpable soy yo. Luego hago el retiro y todo cambió. Empecé a aplicar cada una de esas instrucciones que me dieron allá adentro, porque el problema no es cuando tú estás en un retiro, el problema es cuando sales de ahí a enfrentar el mundo. Cuando estás en la montaña, todo el mundo está en el gozo, en la Exacto. presencia. Hasta que, ¿verdad? Por eso es que dicen que esto es de valiente. ¿Cómo tú vas a enfrentar el mundo ahora? ¿Cómo tú vas a enfrentar un mundo que es cruel? ¿Cómo tú vas a enfrentar un mundo donde el ego y las apariencias son la luz de la comida del día? Entonces, yo empiezo a tomar más firmeza en lo que tengo que cambiar yo para que las cosas en mi entorno cambien. Pero ¿qué fue lo que tuviste que soltar, José? Ahí es donde va Oh, la situación. Ella, la madre de mis hijos, quería una reconciliación y ahí ya yo no quería. Llevábamos oh. ya plazo, creo que eran 4 o 5 meses separados. Estoy buscando de Dios, estoy tratando de hacer las cosas bien. Y ella me dice en un día, me voy para Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? Mi debilidad son mis hijos. Ella sabe que yo siempre he sido un buen padre. Y una de las cosas que yo decía, el día que yo tenga a mi hijo es cuando yo esté preparado para él y que a mi hijo nunca le falte nada. Sí. Y ella sabía que por ahí me podía acoger, pero estaba empezando, como te dije, a aplicar la firmeza en mi vida. Yo le dije, pues vete, yo no me voy contigo. Y cada vez que me hacía la pregunta, me la hacía en presencia de ellos, para provocar en mí una debilidad. Sí. Y ese día, que fue la última vez que me hace la pregunta, te dije que no. Si quieres, vamos al abogado para que te vayas legalmente. Yo te voy a firmar el permiso para que te puedas ir. Para que tú veas que no quiero hacerte daño, ni decirte no quiero ir contigo para después usar eso en tu contra. Sí. Vamos al abogado, le firmo. Con todo y eso, ella me dice, tienes 2 días para pensarlo. Y yo dije, no. Mi niña me pasa una carta y me dice, papi, te vamos a extrañar. Y ¿Cuántos eso, años tenían? mi nena tenía 6 y mi nene Wow. 5. La carta es barato. Y eso me dio un taco la doblé y me la metí en el bolsillo y le dije, vete. El día que ella se va, me despido de los nenes. Pero te digo, fue la primera decisión fuerte que tuve que tomar, aparte de la que cuando me fui de la casa, Sí. ahí ellos se van del país. Y empiezo a decirle al Señor, y le dije a ella, si Dios quiere que yo vuelva contigo, yo voy. Pero ahora yo no voy contigo. Y empiezo a pedirle a Dios dirección, sin, sin servirle, Sí. pero con un corazón, ¿verdad? Dispuesto a que él me dirigiera. Ok. Y empezó a orar todas las noches y a leer la Biblia. Y esa voz que me dirigía, porque dato curioso, ¿verdad? Nací con ese don, y el enemigo siempre quiso usarlo en mi contra, diciendo como que yo tenía un don para usarlo para él, Sí. porque no conocía a Dios y no sabía y reconocía que nací con un propósito. Entonces, Dios empieza a dirigirme y empiezo a ver a Dios como si fuese mi GPS. Yo le oraba, pero estaba pendiente a lo que él me iba a contestar. Y un día él me dice, ve al cine, solo. Yo no acostumbraba a hacer eso. Yo Sí. siempre buscaba lo que iba a ver y a la hora. Me baño, me visto y me dirijo hacia el cine. Y de camino llamo a mi sobrino y me dice, oh, estoy en casa de mami llegando. Y yo, ¿quieres ir al cine? Y él me dice, ¿qué película vamos a ver? Y dije, no sé. Cuando lleguemos allí, chequeamos. Cuando llegamos, eran las 6:30 de la noche. Y le digo a la que está en el counter, ¿qué película están dando ahora? Y me dice, wow, ya empezaron todas. La que van a dar ahora es esa, es una película de muñequitos. Y dije, no, pues yo no quiero ver películas de muñequitos. Y me dice, bueno, hay una que empieza a las 7:15.
Yo digo, pues está bien, ¿cuál es? Y me dice, esa que está ahí. Cuando yo me volteo, la película decía, Do you believe? Y yo decía, wow. Entonces, eres tú el que me estás llevando por el camino que yo quiero que tú me lleves. Y cuando veo esa película, lo primero que, la escena que veo que yo digo, él me trajo aquí solamente para darme esta contestación. Y era que la escena empieza con un mendigo arrastrando una cruz. Sí. Y él le dice a un pastor, ¿tú crees en Dios? Y él le dice, yo soy pastor. Y le dice, yo no te pregunté si tú eres pastor, yo te pregunté que si tú crees. Yo entendí que Dios me estaba confrontando y diciéndome, ¿tú crees de verdad? Y yo me fui con ese mensaje para mi casa y yo, sí, yo te creo. Y yo sé que tú me vas a poner donde tú quieres que yo esté. Y esa fue mi oración desde ese día hasta el día que yo decido salir a Estados Unidos porque Dios me dio cada instrucción. Entonces vuelves con ella. Sí, pero Dios me da una instrucción. Dios me dijo, te vas a ir, pero lo vas a hacer sin decírselo a nadie, ni a tu mamá. A tu mamá le vas a dejar una carta. Y Dios me dijo el por qué. Sí. Saco todos los documentos personales, saco el pasaje y el día que me voy ahí mi hermana me lleva y le dejo la carta en el buzón a mi papá y a mi mamá Sí. y regreso acá. Pero antes se me escapa un detalle. En las comunicaciones que yo tenía con ella, por cómo estaban los nenes, ponme los nenes para hablar con ellos. Ella me dice, porque los deseos era de ella, era que yo volviera con ellos. Sí. Al ella venirse para acá, me llama, porque ella ya sabía que yo estaba buscando del Señor. Y me dice, oh, encontré un trabajo. Y yo, oh, qué bueno. Me dice, y mi jefe es cristiano. Ya, pues mira, qué bueno. Dios te está dando una señal. Acuérdate, ya yo estoy viendo mis Sí, señales sí, y sí. le paso eso a ella. Dios te está dando una señal. No la dejes pasar. Me dice, sí, voy a ir a la iglesia. ¿Y tú cuándo vienes? Y dije, no, yo no voy para allá. Mi Dios no me ha dicho todavía si voy o no. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía que él le había dicho a ella, un día que la encontró triste en el trabajo, él va a venir. El jefe. El jefe le dijo, no te preocupes que él va a venir. Pero a mí Dios todavía no me lo había dicho. Sí. Pasa un lapso de prácticamente un mes, yo orándole al Señor y pidiéndole, diciéndole, ponme donde tú quieres que yo esté. Cuando Él me dice que me vaya, que llego aquí, aquí es donde empieza la verdadera batalla. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, no me acuerdo el versículo, que Dios se dio cuenta que cuando llevaba al hombre al desierto y lo hacía morir, entonces se acordaba de él. Dios se dio cuenta en su soberanía que si yo me quedaba en Puerto Rico iba a llegar un momento de flaqueza y iba a volver a de donde había salido, Donde él te había de sacado. donde él me había sacado. Y me trae aquí a Estados Unidos y aquí voy a una iglesia católica buscando la experiencia que tuve con aquella mujer que oró por mí. Sí. Pero al ver que no era lo que andaba buscando, acuérdate, ya había experimentado el gozo del Señor. Sí. Le digo a ella, ¿cómo es que se llama tu jefe para ver? Se le dé unas preguntas, porque quiero visitar la iglesia donde él va. Y comienzo a hablar con él, él me da la dirección y voy ese domingo. Pero yo no me acuerdo qué predicaron. Sí. Yo fui a convertirme. Se acabó el culto, yo pasé a frente y acepté al Señor. Ahí empieza la guerra en mi casa y la guerra espiritual. Ya yo no tan solamente había confesado a Jesucristo con mi mente, sino con mi boca. Entonces el pacto se había sellado Sí. y ahí empiezo yo a tener una guerra espiritual y empiezo a ver demonios en la noche. Me salía del cuerpo, ella empieza a experimentar cosas en la casa y empieza el enemigo a usarla a ella. Tanto es así que un día salgo para la iglesia, los martes y los jueves eran las guerras más grandes en la casa y los Ok. domingos, Los días de los culto. días de culto. Un día, pero mis niños están viendo la situación, están viendo que yo estoy buscando de Dios, me los estoy llevando a la iglesia. Y un día mi niño hace un dibujo de nosotros dos y hace unas expresiones en el dibujo y ella lo vio y se molestó y lo rompió. Mi niña, como era más grande, hace otro dibujo y me lo da escondido y me dice, papi, no se lo enseñas a mami, no, lo meto en la Biblia. Yo quería regresar para Puerto Rico.
porque como la situación no estaba bien, Sí. aquí yo no tenía a nadie, so, Dios me trajo al desierto y empiezo a pensar, me quiero ir para Puerto Rico, llamo a mi mamá, sácame un pasaje como para el miércoles que me voy. Cuando abro el dibujo, mi nena me dibuja y dibujo un angelito y decía, hoy Dios te va a hablar, papi. Decía como una burbujita. Sí. El culto era adoración. Cuando se acaba el culto, el pastor me señala del altar y me dice, José, te quieres ir para Puerto Rico. Y me dijo todo lo que había pensado Wow. ese día. Yo se lo había revelado. Y él me dice, pero mira lo que te dice el Señor, no te vas de aquí hasta que yo no termine contigo. Y ahí yo dije, bueno, Señor, tú me traiste aquí, tú sabes cuál es el propósito, yo quería irme, Sí. pero te voy a obedecer, me voy a quedar aquí. Y empiezo a ayunar, a orar, a leer la Biblia, a vigilar. A buscarle. Exactamente. Pero las guerras en la casa no acababan. Los problemas no terminaron. Las situaciones que se habían enfrentado en Puerto Rico se estaban volviendo a enfrentar acá. Y un día Dios me dice, vete del hogar. Suena esto quizás contradictorio, pero Sí. Dios es el que conoce las cosas. Mi pastor me dice, José, no te vayas, pelea por tu familia. Y yo le digo, sí, es verdad, tienes razón, pero Dios me dijo que me fuera, ¿qué hago con eso? Me dijo, bueno, si Dios te dijo, vete. Cuando yo decido irme, yo no sabía a dónde ir, Sí. porque yo no tenía a dónde irme. Yo traté de irme a New Jersey por 4 semanas y pasaba algo en el cual no podía ir. El último día decido yo de llegar a New Jersey por mis propios medios. Busco un Uber, le digo a la hora, le pregunto cuánto es. Y cuando estoy saliendo por la puerta de la barbería, el dueño de la barbería me dice, no te vayas. ¿En qué yo te puedo ayudar? Él me dice, y es que tú no me puedes ayudar a mí en nada. ¿Por qué? Porque yo no le quería pedir una ayuda extra. Sí. No, mira, vamos a hacer algo. Si tú te vas para New Jersey, no vas a poder ver tu... Mira cómo es Dios. No vas a poder ver a tus hijos como los vas a ver si vives, si te quedas aquí. Sí. No me pagues más la silla hasta que tú consigas un cuarto y te establezcas. Y en un cliente de la barbería me renta un cuarto. El cliente era cristiano. Ok. Y tú me hiciste una pregunta de cuáles decisiones difíciles yo tuve que tomar. No fue una, fueron varias. Y yo no entendía, pero ahora sí le entiendo. El día que me voy de la casa es el día 29 de noviembre. Mi hijo cumple el 28. Yo celebré el cumpleaños y al otro día me fui. Otra decisión fuerte, José. pero obedeciendo al Señor. Amén, amén. ¿Cómo se ve tu vida hoy gracias a Jesús? Wow. Mi vida, wow. Me falta por cambiar, lo reconozco, no soy perfecto, creo que no ninguno soy. Pero bien, wow, ha dado un cambio totalmente Si diferente. los pudiera sacar por porcentaje, Wow, como un 80%. sí que el cambio ha sido drástico. Demasiado drástico. Dios me ha hecho entender cada una de las etapas y cuán diferentes son a las que pasé antes, aunque son las mismas, Sí. ¿verdad? Porque una de las cosas que yo le pedí al Señor era que me devolviera a mi familia, pero que si no me la devolvía, perdón, me diera las fuerzas para no apartarme. Porque yo había escuchado una frase de que el hombre es caprichoso y que cuando el Dios no le da lo que él Él quiere, quiere. pues vuelve, era como chantajeando a Dios y yo no quería que eso sucediera en mi Ok. vida. Yo decidí cambiar y demostrarle mi mejor versión a mis hijos. Y yo le decía al Señor, si a ti te place devolverme a mi familia, es a tu manera, ya no es a la mía. Pero si no es tu voluntad, dame fuerzas para yo no apartarme porque soy humano. ¿Ves? Quizás se parece a la oración que hizo Javes, ¿verdad? Sí. Ensancha mi territorio, pero que mi corazón no se No dañe. será. Lo que dijo David, no me des de más para no olvidarme de ti, ni me des Ah, de wow. menos para no maldecirte. Dame lo necesario. Eso fue lo que yo le pedí al Señor. José, Dame lo que me mantenga en tus caminos. ¿volviste con tu esposa? No. Otra contestación que quizás eh, te la dejo de consejo a los que nos están viendo. Que no todo lo que el Señor no nos dé es porque no nos ama. Hay veces que el no de Dios es el mejor sí que tú puedes haber escuchado en tu vida.
Y, wow, cuando Dios me dice que me fuera, yo empecé a ver que era realmente la voluntad de Dios porque vi cada una de las cosas, como Él me abría las puertas. Sí. Ya en el 2016, en agosto, ya yo tengo mi casa, en un lugar súper tranquilo, perfecto para los niños. Y un día orando, el Señor me dice, vas a estar 5 años solo. Nadie quiere escuchar eso, bro. No, La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. amén. Y cuando yo escucho eso, yo dije, no, eso no fue Dios, fui yo. José, ¿y la relación con tus hijos cómo era? Bueno, creo que perfecta, brother. Pues ¿sabes por qué? Porque cuando tú vienes al Señor, tu mentalidad cambia. Y me dediqué a darle el máximo a mis hijos. El tiempo que yo tenía disponible se lo di todo a ellos. Y ellos Me, vieran, me los traía los días que más podía para mi casa. Todo lo hacía con ellos. Todo. Eran mis hijos y yo. si ellos estuvieran viendo este podcast, ¿qué mensaje le darías? Wow. Que quizás no soy el padre perfecto, pero el más que los ama. Que los amo con todo mi corazón y ya se me quebranta la voz, pero que son todo para mí. José, O sea, Dios es la cabeza, ¿verdad? sí, Cuando decimos el todo del hombre es Dios. Pero humanamente, ¿verdad? Ellos son parte de uno, tienen un pedazo de uno y uno los ama. eh, Perdona que te interrumpa, no de te una preocupes. manera que quizás entendemos ahí cuando somos padres, cómo Dios nos ama, brother. En todos esos momentos pudiste entender a tu padre. Sí, Ahí fue que lo pudiste entender a plenitud. sí. Una frase que mi mamá me decía, hijo fuiste, Padre padre será. será. Eso es típico de... Wow, yo creo que todos los boricuas hemos escuchado esa frase. Eh, A veces te la dicen en modo de amenaza. sí, pero ella nunca me la dijo en forma Oye, de amenaza, sino que mi mamá y yo tenemos una relación bien, bien abierta. Mi fíjate, mamá me enseñó a trillar bicicleta, mi mamá me enseñó a jugar pelota, a bailar trompa, a volar chiringa. Y dentro de la juventud y los momentos que nos sentábamos en el ladito de la casa a coger fresco y nosotros le sí. preguntamos de cómo ella vivía y ella me decía, acuérdense en que ustedes son hijos ahora, pero van a ser padres. Y las cosas que nos hagan pasar a nosotros como padres, ustedes las van a pasar como hijos. Y ahí fue donde todo cobró sentido. Cuando me tocó a mí ser padre. José, dos preguntas para ir cerrando. ¿Tus padres están vivos? Sí, Ambos. gracias a Dios, están ¿Qué vivos. mensaje le darías a ellos? Wow, que Ya los amo. en esta etapa que ya están más maduros. Sí, wow, que los amo con todo el corazón, que como muchas veces he dicho en situaciones que han pasado, ¿verdad? Familiares. Y pues muchas veces recurren a mí porque le sirvo al Señor y quizás tengo más madurez y siempre le he dicho, con todos los defectos que tiene un padre, es el padre que a Dios le plació darme a mí y que si volvieran a hacer, los volviera a escoger y que los amo con todo mi corazón y que una de las decisiones que también, una de las cosas que me hizo tomar esta decisión fue los incluí a ellos en eso en que ellos se sintieran orgullosos de mí y que pudieran ver un hombre de Dios en su vida y decir cuán diferente ha sido mi vida antes de la de ahora. Y por la verdad, por la misericordia y la gracia de Dios, a ambos les ha tocado verme predicar. Ok. Y le doy gracias a Dios por todos los privilegios que me ha dado, brother. Amén, amén. Dios es bueno. Siempre. Aunque muchas veces no sabemos ni entendemos lo que le está haciendo, Él es bueno todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces, José, queremos entender a Dios y Dios no lo podemos entender. Porque nuestra mente es finita y Dios es un Dios infinito. Él La, me- la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como los de nosotros. y, Son más altos que y los sus de nosotros. caminos, Tus caminos son, o sea, no hay quien los entienda, brother. Dios siempre te va a decir una sola cosa. ¿A dónde te va a llevar? Pero cómo, eso nunca te lo va a me decir. encanta porque Pedro que dice, ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida? Y la última pregunta, José.
¿Por qué vale la pena entregarle todo al Señor? Wow. Mira, vale la pena entregarle todo al Señor porque es donde todo cobra sentido. Mira, si hay una de las cosas que hace sentir al ser humano miserable y quizás que ha perdido el tiempo, es no encontrar su propósito en esta vida. Una de las preguntas que viene a sobre cada uno de los seres humanos: ¿por qué yo vine a este mundo? ¿Para qué Sí, yo vine a este mundo? Y cuando venimos al Señor es donde hayamos sentido a esas preguntas. El que tú eres importante para Dios, el que tú estás aquí con un propósito. Y Él va a ser el que se va a encargar de dejarte saber cuál es tu propósito. Y cuando empezamos a ejercer ese propósito es donde empiezan a llegar esos deseos de hacer más, porque el gozo que Él te da lo quieres seguir recibiendo y estás viviendo con un propósito. Antes de servirle al Señor, tú estás buscando ese propósito que nunca lo vas a encontrar a menos que lo encuentres a Él. amén. Y últimas palabras para la audiencia, José. Bueno, mis últimas palabras para la audiencia es que, como las que empecé, el todo del hombre es Dios. Y si usted quiere encontrar un propósito en su vida y para qué usted vino a este mundo, solamente eso lo sabe Dios. Y el todo del hombre lo llena Dios. Si usted quiere si usted quiere, padre de familia, joven que me escucha, si usted quiere que su vida sea plena y con sentido, solamente lo va a hallar en Dios. Si usted quiere que su matrimonio, aunque no sea perfecto, sea duradero, deje que Dios gobierne su hogar. El, la Biblia dice: el joven que honra al padre y a su madre, sus días serán alargados. Esta juventud en la que estamos viviendo hoy en día, tristemente no duran, no llegan ni a los 30 años. Pero si usted quiere que su vida sea próspera y larga, dele su vida al Señor, entréguele su corazón al Señor para que usted vea cómo Dios va a cambiar su vida y cómo el Señor le va a añadir bendiciones y días a su vida. Esas son mis palabras, desde más profundo de mi corazón. ¿Por qué? Porque pude ver ambas caras. Ok. Y de la cara que quizás sin servirle al Señor experimenté, no la quiero volver a experimentar. Entonces, no podemos hablar de lo que no hemos vivido, ¿verdad? Y puedo hoy decir: con Dios siempre se gana. Amén. Ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida. El mejor negocio que tú puedes hacer es darle tu vida al Señor. Amén, amén. José, gracias por compartir con nosotros. A tu programa y hasta la próxima. Audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de terminar, comparte, dale a la campanita y comenta si puedes. Y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Y Dios te ama y no hay nada, como decía José, ustedes lo escucharon, no hay nada fuera de Dios. Dios te bendiga. Hacia adelante en Cristo.